Amigos, bienvenidos a este universo místico. Hoy tenemos un programón. Por supuesto, vamos a hablar de tránsitos. Vamos a recibir a Laura de la Botica del Señor. Y también vamos a tener una preciosa nota que hicimos con el señor Marcelo Aquistapache. ¿Qué pasa el día de hoy? Estamos en una previa a una luna llena en el signo de Acuario que la vamos a tener el día de mañana. Es una luna llena muy, pero muy potente, porque estamos muy cerquita de la Tierra esta luna. Se va a dar, estamos en una... Es la primera luna llena en esta era acuariana, en esto que nos propone esta era acuariana. Así que vamos a estar recibiendo mucha información. ¿Qué pasa? Las lunas llenas son el término, el final que se revela eso que trabajamos durante 6 meses. Así que va a venir muchísima, pero muchísima información. Así que aprovechen, anoten, presten atención en lo que suceda entre hoy y mañana, porque es una luna maravillosa. Es una luna que realmente nos va a brindar información de qué se viene en esta nueva era de Acuario. Ahora, amigos, vamos a ir a ver la primera nota. ¿Por dónde empezar? Porque sos un hombre multifacético que trabaja en la parte espiritual desde hace muchos años. ¿Cómo empezó tu camino? Bueno, en realidad es un camino que he ido buscando, ¿no? Siempre tratando de investigar cómo se puede desarrollar una metodología de trabajo, sobre todo en mi calidad de psíquico. Durante muchos años estuve solo por la vida, tratando de darle una respuesta a todo lo que me pasaba. Tuve posibilidad a los 17 años de conocer la hipnosis. A través de la hipnosis descubrí un mundo nuevo a nivel del subconsciente o el cerebro primitivo, que no lo utilizamos. Lo tenemos como un reservorio de información cuando en realidad es nuestro verdadero cerebro. Eso me permitió empezar a focalizar y empezar a desarrollar diferentes metodologías de trabajo para poder desarrollar esas capacidades ocultas que todos tenemos. Y le empecé a prestar atención a aquellas cosas que desde el punto de vista físico no son posibles, como es acceder a información que ya ocurrió o acceder a información que está por ocurrir. En realidad el espacio-tiempo es inventado por el cerebro inteligente como forma de controlar el tiempo y el espacio. Pero uno viene con eso. Sin duda. Uno viene y lo podés, como vos me estabas explicando bien, lo podés desarrollar, claro, y ejercitar, ¿no? Sin duda. El tema es creer lo que uno puede hacer, animarse a hacer cosas que desde el punto de vista científico no es posible. Entonces ahí donde tú empezás a aplicar una metodología y obtenés resultados, quiere decir que hay una base física que permite repetir el proceso. Lógicamente que la base física no es la física tradicional, estamos hablando de una física cuántica, porque en realidad el espacio-tiempo no existe. A mí lo que más me sorprendió en esos primeros ejercicios controlados, cuando enviaron 5 sobres cerrados, por ejemplo, era que la visualización terminó siendo exacta en los 5 sobres, pero estaban corridos. O sea, cuando yo tocaba el sobre 1, describía el segundo, cuando tocaba el segundo, describía el tercero, y así sucesivamente. Cuando abrimos el primero, no coincidía con lo que yo había escrito, pero coincidía con el segundo. Y así fue cuando todos quedamos sorprendidos porque hubo como un corrimiento en la visualización. Y nos pasó también con los ejercicios de visión remota que hicimos durante 8 semanas. O sea, cada semana había un correlativo con la persona que iba, exacta, la descripción, el lugar. Pero de ellos el día y hora y lugar coincidían 2 días. Los otros días estaban cruzados. O sea, cuando yo visualizaba la primera semana, terminaba coincidiendo con la última. Y cuando yo describía la última, obtenía la información de lo que había ocurrido en la primera. Es como una cosa de locos. Pero cuando vos lo haces con un respaldo desde el punto de vista científico, con una metodología, podés empezar a confrontar y te das cuenta del potencial que tiene nuestra mente. Y digo cuando nuestra mente, porque todos tenemos ese potencial, pero lamentablemente no lo usamos porque estamos muy limitados desde el punto de vista físico, ¿no? De hecho, justamente eso, ¿no? Todos venimos con las capacidades para entrenar eso, ¿no? Sin duda. En Sicama
haces, decodificás de alguna forma ese cerebro y ajustás algunas cositas. Sin duda, siempre estoy ajustando. Nosotros el hecho de poder trabajar con grupos, con la clínica hace 10 años, yo estuve 2 años antes trabajando de forma individual, pero el hecho de trabajar con grupos me ha permitido ir acelerando la metodología, tanto así que se ha transformado. Es importante aclarar un poco la forma en que trabaja nuestro cerebro. Nosotros, digamos que yo el cerebro lo separo, lo divido en dos, ¿no? Lo que viene a ser el subconsciente o el cerebro primitivo, donde a mi criterio está todo el potencial, y el cerebro inteligente, que ocupa las 2/3 partes de nuestro cerebro total. Pero de fábrica venimos solo con el subconsciente. El cerebro racional en 10 años evoluciona y duplica en tamaño el subconsciente. Ahora, el cerebro racional utiliza un lenguaje lineal temporal de información, que es una manera de ver el mundo, por decirlo de alguna manera, mientras que el subconsciente o el cerebro primitivo utiliza un idioma binario espacial atemporal. O sea, ¿qué quiero decir? Que son tecnologías completamente diferentes. Sí. El cerebro inteligente es como que fuera un procesador cuántico y el subconsciente una locomotora a vapor, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Somos duales. Es que es increíble que nuestro cerebro funcione. De hecho, somos el único animal inteligente que hay en la naturaleza. Exacto. ¿Gracias a quién? A nuestro cerebro inteligente. El problema es que, digamos que la evolución le dio el poder y la industria química le dio el patrocinio, porque cuanto más poder tenga el cerebro racional, mejor negocio vamos a hacer, lamentablemente, porque muchas de esas industrias que desarrollan esos productos adictivos que terminan generando enfermedades a nosotros y dependencias químicas son las mismas industrias que después invierten en laboratorios donde desarrollan medicamentos o tratamientos para controlar esas enfermedades. Entonces te ganan por arriba y te ganan por abajo. Entonces el problema es que nuestro cerebro inteligente, que debería defendernos y trabajar para nosotros, se ha transformado en una especie de político corrupto. Exacto. Que lo único que le importa es la sustancia química. Porque como es un procesador, no tiene sentimientos, ¿entienden? Entonces, ¿qué voy? Hoy en día nos sorprendemos con esto de la tecnología artificial y leemos artículos y nos horrorizamos porque la inteligencia artificial es capaz de destruir a su propio operador si éste de alguna manera impide lograr su objetivo. Y el cerebro inteligente es igual. O sea, a él no le importa arruinarte la vida, que te genere un cáncer, una cirrosis, un EPOC o que quedes tirado en una cuneta. A él lo único que le importa es la sustancia química, ¿no? Entonces es muy difícil que el cerebro inteligente modifique esa información porque él es el adicto. Entonces nosotros no perdemos tiempo con el cerebro racional. ¿Qué es lo que hace lamentablemente la ciencia, la medicina? Negocia con el adicto. Desarrollan opiáceos o productos similares, sintetizan productos similares de la propia adicción para negociar con el político corrupto. Entonces nosotros lo que hacemos es modificar la información que él utiliza para que la luz adictiva encienda. Esa luz adictiva, aparte de generar la adicción, es la que genera también el síndrome de abstinencia. Entonces nosotros trabajamos a nivel del subconsciente, que el subconsciente vendría a tener tu edad, pero intelectualmente es un niño de 3 años que está encerrado en un calabozo oscuras toda su vida. Entonces lo que hacemos básicamente es acceder al subconsciente. Cuando ese niño toma el control, lo exponemos a un proceso fabril y le mostramos lo que le gusta al otro con lo que no le gusta. Entonces yo al subconsciente, por ejemplo, le digo cerveza o whisky o cigarro, y él ¿dónde guarda la información? En el borne adictivo y no en la papelera. Entonces, como el subconsciente utiliza un idioma binario, es completamente diferente a la forma en que habla el cerebro inteligente. Nosotros lo que descubrimos fue la forma de transformar el idioma lineal racional temporal en un idioma binario espacial atemporal. O sea, logramos transferir información de forma directa al subconsciente. Eso nos permitió acelerar los plazos, los procesos de información. De tal manera que el hecho de poder trabajar con grupos me permitió desarrollar una metodología de trabajo y me fui dando cuenta que a medida que yo aceleraba la información, mejores resultados teníamos. Y la pandemia, que fue tan trágica para todos, pero también permitió evolucionar mucho al hombre en muchas cosas, porque tuvimos tiempo de estar con nosotros mismos y de alguna manera analizar nuestra existencia y no tapados por toda esa locura que es... Y una gran enseñanza, se habrá dejado una gran enseñanza. Sin duda que sí. Es solamente tomar una decisión, ¿no? El llamar, el comunicar, si necesito ayuda, que no es tan... Sin duda. No es tan, y es difícil a veces decir, tengo un problema, necesito una solución. Por supuesto. Lo importante es reconocer que tenés un problema, que tenés una adicción y tomar las cartas en el asunto, digo, pero realmente es como hacer un trámite. Eso es lo bueno de la metodología. Además,
tiene muy bajo costo, es una sesión de 1 hora y media, no requiere internación, no requiere medicación, no genera síndrome de abstinencia, o sea, es simplemente tener la disposición y dejar la adicción para siempre. El accionar, ¿no? Esa primera acción de decir, sí, quiero cambiar mi vida, Tomar, sí, seguro. voy a... Porque además te cambia la vida, pero te cambia el entorno, Exacto. te cambia la familia, te cambia todo, ¿no? Sea la adicción que sea. Lo importante es saber también que el cerebro inteligente sigue siendo adicto toda la vida, o sea, yo a él no lo puedo modificar, lo que yo le modifico es la información que él utiliza. Si la persona vuelve a consumir, lamentablemente el cerebro inteligente lo va a volver a esclavizar. Va a adquirir los mismos Sin patrones duda. que... Sí, porque reacondiciona muy rápidamente, las adicciones químicas tienen una rápida recomposición. Yo le llamo borne gato, probás 6-7 veces, el borne queda incandescente, la luz se enciende y te atrapó de nuevo, ¿no? Exacto. Te agradezco muchísimo. Por favor. Por supuesto, vamos a tener todos los datos de SICAMA para que la gente se pueda comunicar con ustedes. Bárbaro. Y que aquel que le llegó esta información y tome la decisión de avanzar y de cambiar, estarán por allá. Gracias, Marcelo. Muchas gracias a ti por la oportunidad y un placer y mucho éxito con el programa. Muchas gracias. Agradecer al Hotel Radisson por dejarnos hacer la nota en ese lugar y por supuesto a Marcelo, aquí está Pache, por una nota maravillosa. Nos quedó muchísimo más para hablar con él. Próximamente lo vamos a volver a tener en Universo Místico. Ahora, amigos, nos vamos a una breve tanda y seguimos con mucho más de Universo Místico.